sus relaciones sociales, su destino y su futuro. Daniel Fierstein, 2004, sociólogo argentino. Ambas citas son del libro Manuel Belgrano, arquitecto y revolucionario en el fin de la historia, de un entrañable compañero afiliado a la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, el compañero Mario Alanís. Yo quiero decir con estas dos lecturas que de allí venimos, de las carnicerías tituladas Conquistas, reflejadas por el general Manuel Belgrano, y venimos del exterminio, que no fue espontáneo ni casual, al decir de Daniel Fierstein. Reconstruir la historia, de eso se trata. La Secretaría de Derechos Humanos de Cetera ofrece este conversatorio. Manuel Belgrano, prócer de la independencia latinoamericana y de la emancipación social. El protagonista será Manuel Belgrano, el prócer revolucionario y protagonista de las luchas por la independencia. Trataremos de recuperar aquí la visión humanista y emancipadora en su contexto de lucha contra el esclavismo, por el reconocimiento de los pueblos originarios y el respeto, en suma, a los derechos humanos, de quien fuera secretario del consulado, nombrado por el rey de España en 1793, el general Manuel Belgrano. Se trata del otrora alumno del Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires, que volviera de España con su título de abogado, precisamente en 1793. Traía aprobados sus estudios de economía política y eran tiempos de la Revolución Francesa. Este año se cumplen 250 años de su natalicio y 200 desde su fallecimiento. Cetera no podía estar ausente. El general Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 y falleció el 20 de junio de 1820. En el virreinato del Río de la Plata subsistía un sistema político-religioso de sometimiento. La lucha era contra la opresión política, religiosa y económica de la corona de España, al decir del compañero Mario Alanís. Formó parte de los principales cuadros el general Belgrano, que se distinguieron en todo el proceso anterior y posterior a la gesta de mayo de 1810. Se lo puede considerar como una de las piezas claves, junto a Mariano Moreno, Martín Miguel de Güemes y el general don José de San Martín. Perduran sus aportes en cuanto a las colonias, en lo educativo, social y económico. Descubramos al Manuel Belgrano más allá de la creación de la bandera, en sus alegatos y fomento de las industrias y el comercio, en el cuidado de la tierra y el fomento de la agricultura, en su defensa de la escuela pública y gratuita. Nos adentremos en la figura del revolucionario, el político, el periodista, el economista, el militar y el educador. Vamos a presentar hoy a compañeros y compañeras que están en este trabajo del esclarecimiento histórico. La compañera Jessica Belgrano nos acompañará hoy. Es descendiente del general Manuel Belgrano. Nos acompañarán los compañeros Martín Acri,
licenciado en Historia y miembro de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación, y Martín Fioretti, secretario de Formación Política Sindical del SUTEBA de San Isidro. Tengo el honor de presentar a estos compañeros. Todos han participado de publicaciones en intentos por acercarnos a la figura emblemática del creador de nuestra enseña patria, entre los que destaco el trabajo titulado El otro Belgrano. Voy a solicitarle entonces a la compañera Jessica Belgrano para que dé inicio a este conversatorio. Buenos días a todos y todas, compañeros, compañeras. Buenos días, compañera. Hermosas palabras, te agradezco mucho, me hiciste emocionar y estoy medio sensible, así que sepan disculpar. Y creo que el trabajo va por la educación. Son 2 siglos de educación de la historia oficial que nos sometieron a defender intereses de otros. Fueron muy hábiles, porque la escribieron para defender sus intereses, los de sus amigos, y lograron que la gente común también los defienda de una manera impensada. Así que no se puede dudar de la habilidad de los dueños del país en armar la historia a medida. Entonces tenemos una gran responsabilidad, revertir eso, revertirlo desde la educación, generar otro sentido común, está en nuestras manos. Yo hace un par de años hago visitas a los colegios, a los cuartos grados. Alguien una vez se acordó, uy, conozco una descendiente de Belgrano, ¿por qué no le decís que venga al colegio a hablar con los chicos y con las chicas? Y ahí fui con mi bicicleta y empecé a contarles lo que yo defendía de Belgrano, lo que a mí me hacía orgullosa de llamarme Belgrano. Entonces les conté que toda la vida me habían hinchado con mi apellido, ¿sabes? ¿Saben? Toda la vida me habían dicho, qué orgullo llamarse Belgrano, qué honor, qué responsabilidad. Y yo era chica, yo no entendía bien. Yo había aprendido que el hombre había creado la bandera, que había perdido 2 batallas, ganado 2, así que más o menos era más o menos buen militar, que no se había casado, así que también había un cuestionamiento de dónde había salido yo, y que había muerto pobre, y esa era una de sus grandes proezas. Por eso cuando a mí me decían, qué orgullo ser Belgrano, qué orgullo llevar ese apellido, no entendía bien y realmente no sentía tanto orgullo. Fue después de mucho tiempo que necesité entender qué era llamarse Belgrano, qué quería decir llamarse Belgrano. Entonces empecé a investigar, me vinculé con estos 2 Martínez, que son los sabedores de historia, y empezamos a buscar información, qué quería decir ese orgullo, qué quería decir, por qué a todo el mundo le caía bien Belgrano, por qué desde el más conservador hasta el pibe con la remera del Che Guevara me decían, mi héroe, mi prócer favorito me decían. Yo no entendía bien, porque un tipo que bancaba el golpe de Estado me decía, qué orgullo, qué honor. Y el pibe con la remera del Che me decía, mi prócer favorito. Había algo que no estaba bien, había algo que no se había entendido bien. Bueno, cuando yo llegué a entender que Belgrano le había caído bien a todo el mundo, porque la historia oficial así lo había querido, cuando llegué a entender que detrás de esa bandera había un proyecto de país, como lo detallaste, cuando llegué a entender que era un orgullo llamarse Belgrano, resolví contarle a los chicos y a las chicas por qué era un orgullo llamarse Belgrano. Y digo, lo vamos a enseñar a Belgrano para siempre, es así. Lo vamos todos los 20 de junio a ver un efemérides, siempre. Los chicos se van a cansar de escuchar Belgrano. Bueno, que se cansen bien,
que lo aprendan como corresponde, que esté de nuestro lado, que nos ayude a sembrar sentido común, que nos ayude a formar ciudadanos que conozcan sus derechos y que los reclamen, que entiendan que la pobreza no es un honor, que entiendan que el país alcanza para todos y que Belgrano está de nuestro lado. Y que aprendiendo así a Belgrano le hacemos honor a ese padre de la patria, y que es nuestra responsabilidad. Yo como Belgrano, como descendiente, lo asumo como una responsabilidad. Así que lo comparto con ustedes, trabajadoras y trabajadores de la educación, tomemos esa bandera y llenémosla de sentido, recuperemos el proyecto de Belgrano, tenemos mucho por delante, tenemos que recuperar el país para nosotros. ¿Sí? Disculpen. Martínez. ¿Qué tal? Bueno, tomo la palabra. Primero, ante que nada, un gusto compartir con los compañeros, por ejemplo, que Rogelio, que es un ícono de la lucha de los derechos humanos y que nos convoque, la verdad que es un privilegio. Así que también a los compañeros de AMP y de todo CETERA, de todos los sindicatos de base de CETERA, la verdad que es un lujo. Y nada, nosotros más o menos lo que venía planteando Rogelio en lo que leyó y en lo que dijo Jessica, nos convocó a escribir sobre Belgrano, ese otro Belgrano, ¿no? que poco conocemos, ¿no? Que la historia oficial lo ubicó en ser uno de los más ilustres, ¿no? de nuestros próceres, de los que hicieron la patria. Lo pusieron en el lugar de uno de los más grandes y su rasgo más eficiente, más eficaz fue el creador de la celeste y blanca, ¿no? Eso lo posiciona. Pero Belgrano fue más que eso, y eso es lo que nosotros queremos contemplar en lo que escribimos, en lo que planteamos en nuestras clases, y en estos conversatorios que estamos teniendo en estos días. Nosotros nos reunimos, pensamos, Jessica nos convocó, y bueno, nosotros cuando Jessica nos convocó no lo podemos creer, de estar al lado de una de las descendientes de Manuel Belgrano, ¿no? Ese Belgrano que lo habíamos visto en los libros, en las películas, y la verdad que donde va Jessica ilumina el rostro de compañeros y compañeras, de niños y de niñas. Es increíble cómo... Pero ella nos puso a nosotros y a otros dos compañeros, digamos, en un lugar donde tuvimos que pensar qué Belgrano queremos que le llegue a los argentinos y a las argentinas y a la América toda, ¿no? Porque Belgrano sobrepasa la frontera de lo que es la Argentina, en su visión continental de lo que era la revolución, ¿no? Al lado de San Martín, como decías vos, Rogelio, de Güemes, de Artigas, de todos esos grandes. Ubiquemos a Belgrano que, ¿no? en un posicionamiento de este frente que fue la Revolución de Mayo, ¿no? En el ala más radical, ¿no? Porque digamos que la Revolución de Mayo fue hecho por un frente anticolonial, antiabsolutista, ¿no? Y en términos yo siempre me posiciono en términos de historiadores como Galasso, por ejemplo, ¿no? Que plantean que la Revolución de Mayo no eran los términos que nos impusieron la historia oficial mitrista y liberal, ¿no? Esta historia oficial que está en los libros, está en los medios de comunicación, de forma masiva, planteaba que la Revolución de Mayo fue hecho por una élite que quería plantear la libertad de comercio y de romper definitivamente con los españoles, es decir,
Se planteaba una revolución independentista, elitista, donde la participación popular no tuvo lugar, y anti-española. Y bueno, el revisionismo empezó a revisar que digamos, los discursos historiográficos tienen una connotación política de quien lo escribe y qué quiere hacer llegar a los lectores y a los niños de la educación, porque la historia oficial se hizo carne en los manuales de historia. Bueno, la Revolución de Mayo fue una revolución que devino de una revolución de liberación nacional en España contra la invasión napoleónica, que luego derivó esa revolución de liberación nacional en una revolución democrática, antiabsolutista de ampliación democrática. En esos términos llegó a América, y los revolucionarios planteaban no una revolución independentista, porque se juró fidelidad a Fernando VII en el Acta de Mayo, sino una revolución de ampliación democrática, ¿no? De distribución de la tierra, de reconocimiento de los derechos de los más humildes, de ampliación democrática, de igualdad, de libertad, en los términos de la Revolución Francesa. Y Belgrano fue uno de esos hombres enmarcados en esa línea democrática de Mayo, de ese frente antiabsolutista de ampliación democrática. Luego, los acontecimientos europeos derivaron en una independencia, en una guerra de independencia, donde Belgrano también estuvo a la altura de circunstancias. ¿No? Él en 1812 funda las baterías Libertad e Independencia cuando arriba la bandera celeste y blanca ahí en las costas del Paraná. Es decir, la concepción de la independencia se va dando con los procesos políticos en Europa, y cuando viene Fernando VII al trono en el 14, definitivamente este sector planteaba la independencia, y el otro sector empezó a plantear que no, entonces Belgrano hay que enmarcarlo en ese lugar, y además enmarcarlo que él fue un hombre de la corona, fue un funcionario de la corona real, como bien dijo Rogelio, era secretario del consulado, ¿no? Del Real Consulado, fue el primero, fue nombrado por el rey Carlos XIV. Entonces, en mi trabajo, lo que yo me planteé hacer es ver ese Belgrano antes de la Revolución. ¿Cómo fue él construyendo su liderazgo político? ¿No? Yo apunté más en lo político, y ese liderazgo político que después lo catapultó en ser uno de los vocales de la Revolución, de la Junta de Mayo, de ese ala más democrática, más popular, que fue el Paraguay a caballo, que luego fue el norte a caballo, que tiene victorias ilustres, Tucumán, Salta, también algunas derrotas, ¿no? Cuando va al Paraguay, Vilcapullo, Ayohuma, pero siempre aspiró a un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos con derechos. Y luego aspiró a mirar de forma continental y procuró declarar una independencia de la patria grande, ¿no? Porque en el acta de la independencia dice independencia de Sudamérica, plantean esta gente en el Congreso de Tucumán. Entonces ese Belgrano, anterior a la Revolución de Mayo, fue construyendo su capital político con planteos, con acciones políticas, es decir, sus ideas no quedaron en libros o en memorias, sino que las llevó a la práctica, ¿no? La praxis. Y ¿cuándo comienza a construirse ese liderazgo político Belgrano? Desde el primer momento que es nombrado él secretario del consulado en 1794, fines del siglo XVIII, ¿no? Gobernaba Carlos IV, él se había formado en Europa, era una de las familias más ricas que había en el Río de la Plata, y los padres tenían la posibilidad de enviarlo a Europa, que se forme, para ampliar conocimiento para los negocios comerciales, pero él encontrándose Europa,
se encontró con esa Revolución Francesa, ¿no? Él va a Europa y Europa está convulsionada, la Revolución Francesa. Yo rescaté, por ejemplo, él lo que escribe en sus memorias, en 1814, lo que él sintió, ¿no? de esa revolución, y lo escribe en su autobiografía, y dice: como en la época de 1789 me hallaba en la España y la Revolución de Francia, hiciese también la variación de ideas, y particularmente en los hombres de letras con quien trataba, se apoderaron de mí las ideas de la libertad, la igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos a los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Es decir, él empapado en las ideas de la Ilustración, de la igualdad, de la libertad, pero también de las ideas económicas, principalmente las ideas de Quesnay, de la fisiocracia, y no hay que descartar también de esas ideas de los pensadores españoles de la época, ¿no? Porque él se nutrió no solamente de las ideas de Francia, de Inglaterra, sino las ideas de la avanzada intelectual de la misma España, de una España que buscaba plantear algunos cambios. Florida Blanca, Campomanes, todos estos personajes que pensaban una España liberal, una España que avance dentro de esas revoluciones burguesas que venían avanzando en la Francia, en la Inglaterra, planteaban, por ejemplo, la distribución de la tierra, la reforma agraria. Y esas ideas, ¿no? Que no conocemos de Belgrano, fueron traídas y las intentó aplicar como funcionario de una corona absolutista. Y desde ahí comienza su legado revolucionario. Él cuando se encuentra en el consulado, una de sus tareas era mejorar la economía de estas tierras, ¿no? coloniales, para el mejoramiento de la nación española. Entonces empieza a plantear algunas ideas y a escribir memorias, y las memorias que él escribe, las más brillantes, que son las memorias de 1796, 1797 y 1798, es decir, fines del siglo XVIII. Las memorias están enmarcadas dentro de lo que es eso, lo que llamamos la corriente económica fisiocracia. La fisiocracia, que él trae de Europa, esas ideas, plantean que la base de la riqueza de una nación, para que crezca, es el trabajo de la tierra, la agricultura, ¿no? Y más en una tierra como lo que es el Río de la Plata, donde la tierra tiene las condiciones de producirse, ¿no? de trabajarse y de producir mucha materia prima. En ese marco él escribe la primera memoria, que la llama, esperen que siempre la encuentro, pero digamos que la fisiocracia entonces plantea que la fuente de la riqueza de un Estado tiene que ver con el trabajo de la tierra. Y luego los otros dos engranajes de lo que es la economía, es decir, la industria y el comercio, derivan de esa primera actividad que es el trabajo de la tierra. Es decir, son estas dos actividades, la industria, según la fisiocracia, ¿no? y el comercio, son subsidiarias de esa primera gran creadora de riqueza. Después Adam Smith plantea que, ¿no? que después toma Adam Smith, que la industria, ¿no? en esa Inglaterra de la Revolución Industrial, el trabajo industrial era lo que genera riqueza. Pero el Río de la Plata era propicio para producir aquellos productos que la España iba a intervenir en la industria, en la cabeza de Manuel Belgrano. Él a la primera memoria la llama medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio en un país agricultor. Acá están las tres patas de lo que es la fisiocracia: la agricultura, la industria y el comercio. Y en esta primera memoria, él empieza a ver que el problema principal era que la tierra no estaba distribuida entre la gente que vivía en el Río de la Plata. Entonces había que distribuir esa tierra. Y no solamente distribuirle la tierra, sino también educar a esos sectores humildes
¿no? Belgrano es uno de los primeros que plantea la escuela pública. En una monarquía absolutista, ¿no? Donde los privilegios eran de algunos pocos. Y él, la escuela pública la planteaba principalmente para estos sectores, los sectores populares, ¿no? Que vivían en el ocio, decía él, y si vos no le enseñás lo que es el trabajo, obviamente le tenés que la tierra, enseñarle lo que es la semilla, cómo se planta. Bueno, todo eso lo describe él en la primera memoria. Él dice, por ejemplo, esos miserables ranchos donde uno ve la multitud de criaturas que llegan a la edad de la pubertad sin haber ejercido otra cosa que la sociedad, deben ser atendidos hasta el último punto, ¿no? Le dice al rey que a esta gente más humilde es la que hay que atender. Eso es política social. Entonces, Belgrano parte de ese lugar, siendo funcionario de una monarquía atrasada, ¿no? En comparación con las monarquías de Inglaterra y de Francia, donde los privilegios eran de la nobleza, donde la tierra le pertenecía a algunos, y donde esta gente vivía en la peor humillación. Entonces, él empieza a plantear eso. Y luego, en la segunda memoria, apunta a darle importancia a la producción en el Río de la Plata de materias primas para la industria en España, que son el lino y el cáñamo. Entonces, en esa memoria le explica todo lo que es el lino, todo lo que es el cáñamo, que son materias primas para la industria textil, cómo hay que trabajarla, cómo hay que enseñarle a la gente que tiene que elegir las semillas, cómo tiene que elegir la tierra, abonar la tierra. Bueno, todo eso escribe él en las memorias. Y en la tercera memoria él apunta a lo que es el comercio, ¿no? Cómo mejorar los caminos, los puertos, porque digamos, las dos patas, la industria, que él llama las artes, ¿no? La artesanía y el comercio, son subsidiarias de esa gran fomentadora de riqueza que es la agricultura. Obviamente sus planteos no fueron escuchados, nada pudo hacer, y cuando tuvo la posibilidad en el contexto de la invasión napoleónica, donde se invade España, donde se saca al rey, donde Napoleón nombra a su hermano como rey de España, en esa convulsión española de guerra de liberación nacional, en ese contexto, él intentó políticamente, participando en un movimiento político que se llamó el carlotismo, de llevar esas ideas a cabo, de poner a una regente que, digamos, parte de la familia Borbón, porque Joaquina Carlota, era la hermana de Fernando VII, Joaquina Carlota de Borbón, casada con el príncipe regente de Portugal, que también había huido de Portugal porque Napoleón invadió Portugal y se vinieron a Río de Janeiro, Brasil, y desde ahí él empezó a haber un movimiento político para que por lo menos esta mujer conserve los derechos de la monarquía Borbón, ¿no? Pero en ese movimiento político empezaron a surgir estas ideas de, por lo menos, bueno, una monarquía constitucional, donde haya derechos, donde se distribuya la tierra, donde avance la industria, donde se fomenten los derechos civiles, ¿no? Y desde ahí empezó a trabajar Manuel Belgrano, en la construcción de un movimiento de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Río de la Plata. Entonces, ese Manuel Belgrano, que no se quedó en eso, en escribir, en participar políticamente, en defender la patria cuando los invasores ingleses, estos piratas, quisieron tomar y tomaron Buenos Aires. Entonces, esa construcción de capital política a Belgrano lo posicionó luego para tomar la decisión de que la mejor forma de mejorar la calidad de vida era hacer una junta de gobierno, para la ampliación democrática. Y luego devino en una revolución independentista, y cuando hubo que subirse a un caballo e ir a llevar las ideas al Paraguay, o combatir a los realistas absolutistas en el norte, él ni lo pensó, se subió al caballo y se dirigió al norte. Entonces, en ese marco, ese Belgrano poco conocido, ¿no? De sus ideas democráticas, de distribución de la riqueza, de la patria grande, lo que planteaba Jessica,
es el que tenemos que hacer llegar a nuestros niños, ¿no? Para, de alguna forma, honrar la celeste y blanca, que él también fue el creador, y sentirse parte de esas ideas políticas, económicas y sociales. Bueno, le paso la palabra a mi compañero Martín Acri. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. La verdad que después de escucharlo a Rogelio al principio y hacer esa muy buena introducción que hizo, y escucharla a Jessica y a Martín, la verdad que es un momento, como recién le escribía a Jessica, es un momento muy movilizante y muy emotivo, ¿no? Es un momento en el que yo, la verdad, también espero no emocionarme, pero es un momento, como se habló acá hasta ahora, de emoción, de sensibilidad, de discutir la historia a medida de las clases dominantes. Es una necesidad hablar de orgullo, hablar de entendimiento, de entender. Es una necesidad también darle otro sentido, no solo a la figura de Belgrano, sino al proceso revolucionario americano y, bueno, rioplatense y americano. Me parece que en este sentido, para empezar, quería resaltar esto. También quiero agradecer a los compañeros de la Junta Ejecutiva de CETERA, a los compañeros de mi sindicato, de la Comisión Directiva de UTE, y bueno, y a los compañeros y compañeras de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, que junto con los compañeros de CETERA nos dan esta oportunidad para poder llegar a distintas compañeras y compañeros docentes de no solamente de La Rioja o el AMBA, es decir, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, sino a otros rincones del país. Bueno, creo yo que, para no repetir lo que muy bien dijeron mis tres compañeros anteriormente, me parece que para partir de pensar la figura de Belgrano, hay que pensar que Belgrano fue un hombre comprometido política y socialmente con su época, ¿no? Una época muy movilizante, una época en transición, una época revolucionaria. Él tuvo un fuerte compromiso con esas ideas transformadoras que hablaba Martín recién, que Rogelio decía hace un ratito también, y bueno, ideas y acciones de transformar su patria y la patria grande, ¿no es cierto? Discutir y romper el dominio colonial. Me parece que esa es uno de los ejes vertebradores, no solamente de su pensamiento y de la expresión de ese pensamiento en sus escritos en el consulado, sino también sus escritos periodísticos, y después en su autobiografía y en los distintos escritos que él lleva adelante como uno de los conductores, como uno de los jefes revolucionarios de esa primera junta porteña que intenta llevar las provincias, que intenta llevar la revolución a las distintas provincias de la época. Ahora, me parece importante plantear y detenernos en esta cuestión de la transformación política, porque acá surge una cuestión técnica que no es solamente historiográfica, sino también que nos tiene que ayudar como educadores y como educadoras y como ciudadanos a pensar esta idea de la transformación política, ¿no? Una idea de que lo que se estaba discutiendo, lo que Belgrano discutía, como muy bien le salió el nombre a Martín recién, a Mariano Moreno, a Vieites y a muchos otros, a Monteagudo, a San Martín, es esta idea de romper la dominación colonial española, ¿no es cierto?, que está presente a lo largo, como yo decía, de sus escritos como sus acciones revolucionarias. Entonces, bueno, esto nos lleva indudablemente a pensar que en términos generales como en términos particulares, Belgrano fue un hombre como cualquiera de nosotros que tuvo la grandeza no solamente de pensar en la construcción y en la posibilidad de construir un proceso, de llevar adelante un proceso revolucionario y construir una nueva nación, sino fundamentalmente ser el creador de la bandera, y como decía yo antes, en función de las palabras de Jessica, va a quedar catalogado en términos institucionales y en términos educativos desde mediados del siglo XIX, con la consolidación del sistema educativo argentino, solamente como el creador de la bandera.
me parece que lo que hay que discutir es esto, sin desmerecer este hecho, que es un hecho muy importante en el marco del proceso revolucionario, como decía Martín, en el marco de la creación de estas dos baterías, la batería Libertad e Independencia, ahí a orillas del río Paraná. Me parece interesante porque esto nos lleva a pensar otras cuestiones, ¿no? Esta idea de las efemérides y la necesidad de conectar su figura con el proceso histórico, con los hechos, con las decisiones, con las acciones de una persona que, como cualquiera de nosotros, de carne y hueso, como me gusta decir a mí, cometió errores, cometió aciertos, tuvo éxitos, tuvo fracasos, como muy bien decía Martín, desde el orden de lo político como del orden, del orden militar, pero eso nos lleva a otra cuestión, que es la cuestión de la humanización. Belgrano fue un hombre y una persona, y esto no es menor porque Jessica lo nombraba al principio, decía, bueno, vos sos descendiente de Belgrano, lo conociste, y la verdad que eso es lo que preguntan mucho los niñes, las niñas y los niños, y los jóvenes también. Pero bueno, esta idea de la humanización es muy importante desde mi punto de vista. Ahora, esta necesidad de humanizar nos lleva indefectiblemente a la posibilidad de problematizar en términos históricos, como de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia misma, tanto en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario y superior, su figura, sus ideas y sus acciones revolucionarias, como yo decía, en el marco de pensarlo como uno de los hombres de ese proceso emancipador, de ese proceso revolucionario. Ahora, esto nos lleva, en términos pedagógicos, a la cuestión de la pedagogía de la pregunta, como decía Paulo Freire, como expresó desde mediados del siglo XX este eximio educador brasileño, en el cual este año se están cumpliendo 199 años de su nacimiento. Pensar esto de construir un enfoque crítico y problematizador. Esto es central. Bien. Ese enfoque crítico y problematizador tiene que estar enfocado a sus ideas, a sus escritos y fundamentalmente a sus acciones revolucionarias en el marco de un contexto histórico y en el marco de un contexto revolucionario. Ese contexto histórico y revolucionario es un contexto muy distinto a la Argentina del siglo XX, a la Argentina del siglo XXI y a este momento en el que estamos viviendo, pero sí la vigencia de algunas de sus ideas, como decía Martín, están más presentes que nunca. Ahora, esto indefectiblemente es muy interesante porque la idea de abordar críticamente sus ideas nos hace necesariamente problematizar, como decía antes, con otras palabras, sus acciones revolucionarias, sus errores, sus fracasos, sus logros, en un momento muy convulsionado del Río de la Plata y de América Latina, en el que desde fines del siglo XVIII, los levantamientos en contra de las reformas borbónicas y fundamentalmente a partir del levantamiento revolucionario norteamericano en la década del 70 del siglo XVIII y del levantamiento revolucionario francés, van a conmover profundamente a hombres y mujeres en estas tierras, bien, en estas tierras americanas. Ahora, la necesidad y la posibilidad de relacionar causas y consecuencias en sus ideas y acciones nos permite pensar en que él, como parte de estas revolucionarias a principios del siglo XIX, tuvieron que luchar en contra de determinados intereses, en contra de determinados privilegios y en contra de determinados grupos o clases sociales que eran los que detentaban esos derechos indefectiblemente en el marco de este proceso revolucionario. Ahora, esto nos lleva a pensar y a la necesidad de pensar que en la lucha con esos intereses, Belgrano fue un hombre, junto a otros hombres y mujeres de la revolución, en que fue un hombre dotado para adaptarse a una geografía hostil y desconocida para los hombres del llano. Yo lo escuchaba recién decir a Martín algo que es muy común decir en nuestro país, la expresión fue a caballo. Nosotros los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, a veces no estamos muy familiarizados con esa expresión,
pero no es lo mismo ir a caballo en el siglo XX con caminos y con rutas a partir de las primeras décadas del siglo XX, fundamentalmente de todo ese desarrollo de infraestructura que se da a partir de mediados de los años 40 y 50 en la Argentina, que en el siglo XXI, que a principios del siglo XIX, bien, adaptarse a una geografía hostil y desconocida para los hombres del llano, no es ni más ni menos que lo que estoy diciendo. Otra de las cuestiones interesantes en esa adaptación me parece que fue el gran apoyo popular que tuvo. Belgrano fue una persona, y esto está demostrado en imágenes, no solamente en mis palabras, sino en escritos y en imágenes. Creo que la última película de Manuel Belgrano, la que representa a Pablo Rago, lo muestra al inicio de la película, donde a él un indígena le da un cuchillo, le cede un cuchillo y le dice que se cuide, ¿no es cierto? Que se cuide, Tata. Bueno, eso es muy importante porque el apoyo popular, ese apoyo popular que las historiadoras y los historiadores, entre otros Gabriel Di Meglio, habla del bajo pueblo, me parece interesante para pensar la importancia de conocer y apreciar ese apoyo popular que tuvo Manuel Belgrano, ¿no? De ese bajo pueblo casta, como se solía decir en la época, de indígenas, mestizos y fundamentalmente criollos, que son ese conglomerado heterogéneo que va a ser parte de los ejércitos revolucionarios que luchan en contra de los ejércitos realistas, ¿no es cierto? Ahora, quienes confiaron en él lo admiraron profundamente y fundamentalmente lo van a seguir en la empresa revolucionaria. Más importante, en los últimos 200 años, esa empresa revolucionaria que no es ni más ni menos que un proceso revolucionario con una alta participación popular, en el que tanto Manuel Belgrano como Castelli, Monteagudo, el mismo Rondó, San Martín, van a necesitar y van a fomentar el apoyo popular. Ahora, para ir cerrando y redondeando mi intervención, me parece interesante otra de las cuestiones que hablaban anteriormente, que es sus ideas y sus acciones en torno a la cuestión del desarrollo económico productivo. No voy a repetir lo que muy bien dijo Martín en función de las memorias del consulado, pero en términos generales, él habla de un desarrollo económico productivo, agropecuario, y un proteccionismo comercial, una reforma agraria a partir del reparto de las tierras realengas, improductivas en ese entonces, y un desarrollo manufacturero pensado para el Río de la Plata, pero para distintos lugares de las Provincias Unidas. Cuestiones que todavía están en disputa. Nosotros hablamos al día de hoy y discutimos en términos políticos, en términos sociales y en términos pedagógicos diariamente con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, con los ciudadanos y las ciudadanas en general, estas cuestiones del desarrollo nacional. Creo que Belgrano fue uno de los precursores de plantear la cuestión del desarrollo nacional y está en sus escritos. Ahora, esto necesariamente lo llevó a la otra cuestión del fuerte intervencionismo estatal, un Estado necesario para la construcción de una nación, pero un Estado que también lleve adelante el proceso revolucionario en la época, con políticas sociales, con políticas educativas, con políticas culturales y con propuestas económico-sociales, como yo decía antes. Bueno, en suma, me parece que las ideas y acciones revolucionarias de Manuel Belgrano tendieron a lograr y a manifestar en el marco de ese proceso que él va a vivir una mayor igualdad social y económica en esa lucha en contra de los privilegios de los peninsulares, como se decía, y en contra de los criollos, y algunos criollos y criollas también, y en contra de los privilegiados de entonces, hacendados, comerciantes. Me parece interesante tener esta cuestión porque él se planteó esta idea de la incorporación de todos los grupos sociales a ese proceso revolucionario y la incorporación en la construcción de esa patria, una patria que necesariamente era pensado por él, como por muchos otros y otras revolucionarias de la época, que debiera ser una patria justa, libre, emancipada, soberana e igualitaria.
me parece que ese es el sentido que le dio Belgrano a sus 50 años de vida, a sus 10 años como revolucionario, a sus casi 15, ¿verdad? Fueron 16 desde 1794, a sus 10 años como periodista y como secretario perpetuo del consulado. Me parece que esa es la idea, y en términos generales creo que su propuesta educativa, ya que este es un conversatorio en el marco de nuestra confederación, que es la CETERA, fue una propuesta democratizadora del conocimiento, democratizadora en términos de justicia social y democratizadora también en términos políticos. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Bien, a ver si se me escucha por ahí. ¿Sí? Sí, estoy conectado. Compañero. Bien, bien, gracias. Tuve alguna dificultad, pero ya la hemos superado. Vamos a tratar de superarlo para el futuro también. Entre la conectividad y lo nuevo para algunos de nosotros, que es este proceso que lo vamos a poder llevar adelante con soltura, yo quiero agregar un par de cositas que se me ocurrieron durante el transcurso de la reunión y que no lo pude manifestar y no quise interrumpir tampoco. A ver, dentro de las caracterizaciones, pero antes de eso me están acercando algunas salutaciones, si ustedes me permiten. Envía saludos el compañero Roberto Baradel y Eduardo López de la Junta Ejecutiva de CETERA. Un abrazo grandísimo, muchísimas gracias por acordarse. Angélica Graciano, gracias Angélica, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Capital Federal. Cristina Rubio y Antonella Bianco, de la Comisión Directiva de UTE, también, muchas gracias compañeras. Hay otros saludos de compañeros del SUTEBA, de AMP de La Rioja, del SUTE, de Mendoza, de UTE, nuevamente de Capital, entre otros. Yo me salía de la vaina por reflejar uno de los pasajes de la compañera Jessica. Gracias por tu emoción, Jessica. También se construye desde la emoción, desde el amor, desde la solidaridad. Qué bueno, un trabajito cortito que me hicieron llegar anoche, recién los compañeros, una lástima. En palabras de Guillermo Furlong, no brillan en él, en Belgrano, no brillan en él los resplandores del genio, pero sí los de una sólida y auténtica virtud. Patriotismo, desprendimiento, humildad, obediencia. 4 virtudes que marcan rasgos predominantes de su fisonomía moral. Yo lo había tratado de describir también desde la política, desde la religión, desde lo económico, etc. Qué importante esta otra reflexión que hace Jessica. A lo largo de la historia y mediante una funcional selección de atributos, los dueños de la palabra, que también son los dueños de la tierra, determinaron que se recuerde que Belgrano creó la bandera, pero que no se hable de la propuesta de una reforma agraria a partir de la expropiación de tierras baldías, que se venere su religiosidad, pero se evite hacer referencia a sus ideas sobre la propiedad, cuyo imperio, dijo Manuel Belgrano, reduce el imperio de la propiedad, reduce a la mayor parte de los hombres a los más estrechamente necesarios. Termina diciendo Jessica, que se reivindique que murió pobre, pero que no se cuestione ni repudie a los responsables de esa pobreza. Claro, yo trataba, mientras ustedes hablaban, de vincular esto, de traducirlo en términos actuales, con una escuela y un hospital público verdaderamente colapsados. Esta es la realidad que vivimos nosotros en mi provincia, que es la provincia de La Rioja, al borde del colapso. Sin embargo, el gobierno provincial no ha dudado en hacer una jura de la bandera simbólica, que ha sido repudiada y rechazada por el gremio docente de base de CETERA. Jura de bandera. Tomando la jura de la bandera el gobernador de la provincia. Va a ser una buena foto.
que nos va a merecer muchas reflexiones a futuro, con un grupo pequeño de pibes, de niños y niñas, que tuvieron la posibilidad de que sus padres le graben el videíto y lo estén pasando en público justamente en el día de la fecha. Todo nuestro rechazo a esas políticas de gobierno que son deshumanizantes en términos de lo que decías vos, compañero Martín, a 199 años de Pablo Freire. Rechazamos todo tipo de discriminación. Hay una pregunta, yo digo para cualquiera de ustedes. ¿Se puede decir que ya desde un principio hay una concepción del desarrollo económico productivo como parte de la independencia de la región y el país? Y la otra, ¿qué cuestiones se puede agregar a la concepción de Belgrano a la participación política de los pueblos originarios? Reitero la primera, ¿se puede decir que ya desde un principio hay una concepción del desarrollo económico productivo como parte de la independencia de la región y el país? Si querés, contesto. Sí, contestamos los dos si querés. Dale. Sí, con respecto a la primera pregunta, sí, definitivamente. Inclusive en la concepción de Manuel Belgrano existía en la persona misma de él, y luego en su grupo, o en su grupo que conformó en esa Revolución de Mayo que yo planteaba cuando dije que era más bien heterogénea, ¿no? En esa concepción había un modelo de país. Y ese modelo de país, que era de ampliación democrática, ¿no? Ese Mayo revolucionario, ¿no? De Belgrano, de Moreno, de Castelli, de San Martín, fue vencido ese modelo de país, ¿no? Pero ese otro modelo de país que se consolidó, que es el modelo de país de la oligarquía de unos pocos, nada tiene que ver con lo que planteaba Belgrano, ¿no? Porque la oligarquía se apropió de las tierras, y unos pocos hoy manejan las tierras que digamos, producen la materia prima más rica que tenemos, que es lo que exportamos al mundo, ¿no? Entonces, ese modelo de país que estaba en la figura de Belgrano y en su grupo, no es que se quedó, que quedó aniquilado, sino que a través de la historia argentina, ese modelo de país, ¿no? De ampliación democrático, de repartición de la riqueza, siguió con los caudillos federales, ¿no? Con el Chacho, con Felipe Varela, que siguieron siendo combativos por ese poder, pero siguió saliendo a la luz, ¿no? Con el Irigoyen. Luego los Cabecitas Negras lo liberaron a Perón. Es decir, y a partir del peronismo también ese modelo de país, de proyecto de país, de ampliación democrática, digamos, no fue aniquilado a pesar de que bombardearon la Plaza de Mayo, ¿no? Salió a luz a principios del siglo XX con un espacio político que sigue planteando y combatiendo contra ese otro modelo de país, digamos, que intenta concentrar la riqueza en unos pocos, ¿no? Digamos, desde sus orígenes, la Argentina, ¿no? En aquellas Revolución de Mayo y desde antes la concesión de Belgrano, ¿no? Cuando yo planteé esto desde su pensamiento económico, social y político, desde su secretaría del consulado, secretaría de un consulado de una monarquía absolutista, él tenía ese modelo de país, ¿no? Que lo intentó llevar a cabo, y ese modelo de país, los docentes argentinos, ¿no? En nuestras luchas, lo seguimos poniendo como bandera, ¿no? Y bueno, no sé, pero en cuanto a lo que la segunda pregunta sobre los pueblos originarios, Belgrano es uno de los que plantea integrar a esos pueblos originarios, reconocerlos, ¿no? Cuando él va al Paraguay y hace un reglamento, ¿no? Donde funda los pueblos de las misiones, donde le plantea que hay que educar a esta gente, de que hay que repartir la tierra, ¿no?
tiene una concepción filoindigenista, ¿no?, de ampliación democrática hacia esos sectores que fueron, desde la conquista, fueron invisibilizados, ¿no?, arrebatados, sometidos. Entonces, con estas ideas revolucionarias hay desde la concepción de este grupo de ampliación democrática, no del otro, ¿no?, que siguió combatiendo al indio, digamos, ¿no?, y luego les arrebató las tierras. Entonces, existe en la figura de Belgrano un modelo de país que intentó llevar a cabo, que intentamos seguir llevando a cabo, y con respecto a lo que planteaba de los pueblos originarios, sí, en la figura de Belgrano y en todo su grupo era verdaderamente amplia en lo democrático. No sé si, Martín, querés agregar algo más. Sí, si me permites, Martín, antes de continuar. Sí, cómo no. Saludos, tenemos, no quiero demorarlos, saludos de la compañera Mora Pared, de la Unión de Trabajadores de la Educación del Chaco y secretaria de Finanzas de CETERA. Muchísimas gracias, compañera Mora. Tengo acá a mano un saludo de otro entrañable compañero y amigo. Gracias, Tito Nena, ex legislador y ex integrante de la Junta Ejecutiva de CETERA. Terminamos con la pregunta de Martín y entramos en un par de preguntas más. Tenemos menos de 15 minutos. Nos están perdonando la vida. Les agradezco mucho a Leopoldo Santucho, que está en la central, y a la compañera Fabiana Ávila, de la Asociación de Maestros y Profesores, que son nuestros referentes, los que nos están ayudando a salir del paso. Ya mejoraremos. El otro Martín, de los que tenemos acá, bueno, quedó también de aportar en estas dos preguntas de recién. Sí, bueno, para no repetir, y ya sabemos que el tiempo es tirano, como dijo Rogelio con otras palabras, a mí me parece interesante pensar que la cuestión del desarrollo nacional es una cuestión que zanjaba agua en ese entonces y sigue zanjando aguas en este presente que vivimos, porque pone en tensión y en disputa, obviamente, los privilegios y los privilegios de los privilegiados de siempre, ¿no? De los señores de la tierra, de los dueños de la tierra, hoy de las grandes corporaciones cerealeras y los grandes dueños o varones de las finanzas de la Argentina empresaria. Me parece interesante pensarlo en su contexto, en el contexto de un momento en el que estaba todo por hacerse y era necesario la construcción y la puesta en marcha de todos los factores económicos de la nación, como se suele decir en términos económicos, de todos los factores sociales y políticos y económicos. Me parece que ahí hay que pensar esta cuestión del desarrollo nacional y también pensarla en el presente. Y con respecto a la segunda, me parece interesante y muy importante relacionar la cuestión de la participación política en ese marco, como en el presente también, y fundamentalmente la participación indígena, y como me decía recién acá el compañero por privado, Leopoldo Santucho, el tema de pensar la cuestión de la monarquía incaica en el marco de la independencia y de las reuniones que se llevaron adelante por la independencia, no es ni más ni menos que dar cuenta de la importancia y el decir, la importancia y la posibilidad de incorporación a la vida social, no solamente como trabajadores tributarios, porque durante los primeros meses de la Revolución, Castelli va a ser el primero que va a abolir, bueno, Belgrano en el litoral y Castelli en el norte van a abolir los trabajos forzados de las comunidades indígenas. Era una necesidad el apoyo popular, era una necesidad el apoyo de ese bajo pueblo, el apoyo de todas las castas y su participación. Me parece también que en esa necesidad era más que importante, y su presencia y su representación en esa futura república, en esa república revolucionaria y en esa futura nación o en esa futura república que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y desde
la proclamación de la independencia, una independencia para Sudamérica, fundamentalmente la participación política va asociada también a la necesidad de llevar adelante una educación elemental, primaria, y en este marco, ¿no? En este marco de ese radicalismo liberal que planteaba la incorporación de todos los grupos sociales. Como muy bien dijo Martín, un radicalismo liberal que proyectó en ideas y con las armas en la mano la construcción revolucionaria de esa nación, pero bueno, en el marco de ese proceso revolucionario, las pujas entre determinados proyectos terminaron lamentablemente con 60 años de guerras civiles en la Argentina y, como se suele decir en el mundo de las historiadoras y los historiadores, la llegada de un nuevo pacto colonial, la llegada de un nuevo pacto de dominación colonial en el que peleamos por la salida y la salida del dominio colonial español y entramos lamentablemente en el dominio colonial británico, ese dominio colonial indirecto y no directo que lamentablemente sufrimos hasta el presente, no solamente de Inglaterra, sino por parte de otros países como los Estados Unidos también. Para muchos compañeros y compañeras que puedan haberse sumado un poco tardíamente a este conversatorio, estamos con Jessica Belgrano, descendiente del general Manuel Belgrano, Martín Acri, licenciado en Historia y miembro de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación, Ciudad de Buenos Aires, entidad de base CETERA, docente de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y escritor de distintos artículos y libros sobre la historia, el sindicalismo y las luchas populares en la Argentina y América Latina. Y Martín Fioretti, secretario de Formación Político-Sindical del SUTEBA de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Es profesor en Historia, egresado del Instituto Superior Joaquín Víctor González, a donde tiene a cargo una cátedra de Historia Argentina y Americana II. También trabaja en un centro de Boulogne, donde es delegado sindical. Escribió diversos artículos en libros y revistas, como así también participó en diferentes congresos y jornadas sobre historia argentina. Una tal vez última pregunta por razones de tiempo, no sé si me queda a mí una inquietud que seguramente la van a poder satisfacer nuestros convocados de hoy. ¿Dónde está en la amplia gama de pensamiento del prócer de la independencia, de la revolución, general Manuel Belgrano, donde ubicamos el rol de la mujer? Si es posible, un intento de un acercamiento a esta pregunta, el rol de la mujer. ¿Querés que empiece yo, Martín? Bueno, y después me gustaría que Jessica también... Sí, Jessica. Que cierre. Sí. Bueno, Manuel Belgrano, en estas memorias que yo describí, ¿no?, que planteaba la educación de los sectores más humildes, también le da un lugar a la educación de la mujer. O sea, no se olvida a fines del siglo XVIII, siendo funcionario real del consulado, secretario real del consulado real, de una monarquía absolutista, no se olvida de darle un lugar a la mujer, porque plantea en estas palabras, a las mujeres hay que educarlas también, ¿no? Y no solamente eso. Ayer teníamos un encuentro con estudiantes de la cátedra, por Zoom también, y hablamos de El Mayo de las Mujeres, ¿no? Y un texto de Wessler y Sosa, donde muchas de las mujeres que combatieron y son invisibilizadas, combatieron en la Guerra de la Independencia, han sido nombradas por Belgrano con cargos militares,
Juana Zurduy, la nombró teniente coronel del Ejército Auxiliar del Alto Perú. Una mujer que tuvo a su cargo tropas de hombres que también combatieron mujeres que fueron invisibilizadas y tuvo a cargo una caballería nombrada por Belgrano teniente coronel. También hay una afrodescendiente que luchó con Belgrano, primero que luchó en Huaki, ¿no? Y después con Belgrano se fue con el éxodo jujeño, luchó con Belgrano en Tucumán, luchó con Belgrano en Salta, luchó con Belgrano en Vilcapullo y Ayohuma, que se llama María del Valle, que la nombró capitana, ¿no? Y que murió pobre. Entonces, el lugar de la mujer en la figura de Belgrano es primordial. Es primordial. Compañeros, Jessica. Siguen ustedes. Bueno, la verdad que no voy a repetir lo que dijo Martín, sino que me parece que él lo dijo muy bien. Creo que tanto para Manuel Belgrano como para todo el proceso revolucionario, creo que la participación de la mujer fue tan importante y tan central como la participación de los hombres. Lamentablemente, desde la historia mitrista en adelante y desde esa consolidación de la historia oficial, se invisibilizó la participación de las mujeres, una participación que no solamente estuvo asociada a los campos de batalla, codo a codo con los hombres, sino que también se dio en el desarrollo y me parece a mí, en el desarrollo y en la necesidad de discutir para el caso de Mariquita Sánchez de Thompson en la ciudad de Buenos Aires y tantas otras en las distintas ciudades de aquel virreinato y las Provincias Unidas después del 25 de mayo, donde fueron parte de los procesos emancipatorios, de los procesos revolucionarios. Está en la suerte de cientos de historiadoras y de compañeras y de docentes y de compañeros también, rescatar y trabajar sobre un nuevo relato histórico que no solamente contemple la figura en el panteón de héroes de determinadas personas ilustres, sino también me parece rescatar, como muy bien dijo Martín recién, el nombre de María del Valle, de Juana de Zurduy y de tantas otras revolucionarias anónimas y revolucionarios anónimos que dieron su vida por la construcción de esa nueva nación, ¿no es cierto? De esa nueva nación que en términos belgranianos, bolivarianos y sanmartinianos era una nación unida, una nación que comprendía todas las provincias unidas de la patria grande. La compañera Jessica, Bueno, si yo todavía quería, nos acompaña y nos agrega algo. Muchas gracias por tu presencia. por favor, voy a tratar de no llorar. Mis últimas palabras. Bien. Tenemos al gobierno de nuestro lado. Es un gran momento para aprovechar, para hacer los cambios que haya que hacer en los materiales, para generar contenido, para disputar sentido común. Tenemos todo de nuestro lado. Yo, con mi pequeño aporte, un video que hice para épocas de pandemia, llegué a decenas de colegios y me han agradecido de una manera que me llamó la atención, me asustó, porque tendríamos que tener material piola, material dinámico, material interpele a las chicas y a los chicos, hagámoslo, generemos contenido, generemos los cambios, aprovechemos que tenemos el gobierno de nuestro lado, y a Belgrano de nuestro lado, y a tantos otros, ¿no? Yo hablo desde mi ADN. Aprovechemos este momento porque sabemos cómo son las cosas. La historia oficial se encarga de que nos vuelvan a gobernar los que nos quieren de rodillas y los que nos quieren subsumidos, los que nos quieren barbarie. Entonces, tomemos la posta, agarremos esa bandera, formemos sujetos de derecho
que quieran cambiar las cosas, y dotemos a esa bandera el significado que Belgrano le infundió. Dotemos a esa bandera de las ideas que tenía para nuestro país, y recuperemos la idea de que el país alcanza para todos y para todas. Gracias, Rogelio. Muchísimas gracias, compañera Jessica. Nos has emocionado también con tu emoción. Qué lindo cierre con esto de disputar el sentido común, que es el más común de los sentidos. Yo intento hacer un cierre que nos permita sentirnos convocados para nuestras convocatorias futuras, dentro de lo que yo interpreto y pongo de relieve. Es muy posible que estemos trabajando en muy corto tiempo la presencia del problema de los compañeros y compañeras afroamericanas en el ánimo de la defensa irrestricta de los derechos humanos por parte de la Secretaría que yo represento en CETERA. Desde ya muchísimas gracias a toda la CETERA. Nos siguen llegando salutaciones del compañero Pablo Farías de la conducción de AMP de La Rioja, de la compañera María de Los Ángeles Mamaní, compañera que tiene a su cargo la cuestión de género. Seguramente va a quedar muy impactada por todo esto y nos va a ayudar a continuar adelante. La compañera Fabiana Ávila, la compañera Luciana Toledo, de la Secretaría de Política Educativa de AMP. Me voy a permitir cerrar con la frase primera de Daniel Feierstein, 2004, sociólogo argentino, citado en el libro Manuel Belgrano, arquitecto y revolucionario en el fin de la historia, de mi compañero Mario Alanís, un afiliado de base de la Asociación de Maestros y Profesores. El exterminio en la Argentina no es espontáneo, no es casual, no es irracional. Es la destrucción sistemática de una parte sustancial del Grupo Nacional Argentino, con la intención de transformar dicho grupo, de redefinir su forma de ser, sus relaciones sociales, su destino y su futuro. Mil gracias a todos y todas y los esperamos para la próxima convocatoria. Un abrazo, compañero. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, a Leopoldo, a Fabiana y a todos los que nos han estado escuchando. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva!